wrist, rolling up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. Muy buenas a todos, pues bienvenidos a Cosas de Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero proponer un debate en el que vamos a hablar de Giannis y de sus posibilidades para ser nuevamente MVP de la NBA, para arrebatárselo al líder de Denver Nuggets, Nikola Jokic, ahora que, pues bueno, va a jugar junto con Damian Lillard, otro de los mejores jugadores que ha producido la NBA en los últimos años. Antes de esto, ya sabéis, como siempre, like para posicionar el vídeo, para que llegue mucha más gente, para agrandar la familia de los Barkley Boys, y suscribiros, sobre todo para que yo vea que os gustan estos vídeos, para seguir haciendo muchos más. Y nada, simplemente vamos a hablar de Giannis, como digo, porque desde que ha llegado Damian Lillard a Milwaukee Bucks se han producido ciertos cambios, por ejemplo en las casas de apuestas. Giannis Antetokounmpo obviamente es uno de los grandes favoritos para convertirse en MVP de la NBA, y claro, otro de los rivales es Nikola Jokic, otro también es Luka Doncic, pero con Damian Lillard ha habido un cambio. Como digo, a nivel individual para Giannis y a nivel colectivo. Obviamente, si te paras a pensar ahora en qué equipos son los grandes favoritos para llevarse el anillo este año, pues bueno, se nos vienen dos grandes nombres. Boston Celtics por un lado y Milwaukee Bucks. Probablemente ahora mismo son considerados los dos grandes favoritos en tintes generales de toda la NBA, ya no solo de la conferencia este. Y a nivel individual, a Giannis esto le afecta también. La llegada de Damian Lillard ha cambiado. Si os fijáis en las casas de apuestas, ahora Giannis ha ganado más posibilidades. La gente cree que es más probable que Giannis con Damian Lillard al lado pueda llevarse el MVP. Antes prácticamente estaba en un más 700 y con Damian Lillard ha bajado a más 500, prácticamente superando a Luka Doncic en el puesto número 2 y respirando en el cuello del gran favorito que es Nikola Jokic. Hay una fácil lógica detrás de todo este cambio, dejando a un lado lo fácil que Lillard le hará la vida ofensivamente hablando ante Antetokounmpo, pues bueno, el acuerdo convirtió a los Bucks en un equipo extremadamente público. La gente quería apostar a Giannis Antetokounmpo cuando los Bucks consiguieron a Damian Lillard, por lo que los libros actuaron en consecuencia y hemos visto reflejado este cambio. Sin embargo, la historia del MVP sugiere, nos recomienda que Anteto en realidad tiene menos probabilidades de llevarse el MVP este año ahora que va a jugar con Damian Lillard al lado. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe? Pues bien, si nos fijamos en los super equipos, frecuentemente sí producen anillos, producen campeonatos de la NBA, pero tienden a no crear un MVP, al menos no en la historia reciente. De hecho, el último jugador en ganar el MVP con un compañero de equipo All-NBA fue Stephen Curry en 2016. Los últimos 7 ganadores de un MVP en la NBA han sido los únicos jugadores All-NBA en su plantilla, y eso tiene sentido dadas las narrativas que se han construido detrás de estos ganadores. Hay que pensar, por ejemplo, en la campaña de Russell Westbrook en 2017 o la de Nikola Jokic en 2022. Las votaciones, los votantes, han favorecido cada vez más a los jugadores que hacen más con menos en los últimos años. De hecho, existe el argumento de que el propio Antetokounmpo se benefició durante sus 2 victorias como MVP de la liga. Chris Middleton se había convertido en un All-Star en ese momento, pero era local y no estaba ni remotamente en la carrera por el MVP. Anteto dejó de ganar MVPs cuando los Bucks adquirieron a Drew Holiday. Y hubo una variedad de razones para esto, la mayoría de las cuales, pues bueno, tienen poco que ver con Holiday, pero encaja con nuestro tema de buscar un MVP que haga más con menos. Lillard sabe bastante sobre eso, a pesar de no haber ganado nunca el MVP, pidió salir de Portland por falta de apoyo y a pesar de su elenco de apoyo roto la temporada pasada, logró ganarse los honores del tercer equipo del NBA. Si hubiera jugado para un mejor equipo, probablemente habría sido elegido en el primer equipo All-NBA. Promedió más puntos, asistencias con porcentajes más altos de tiros reales, tiros de campo efectivos que el seleccionado del primer equipo Shai Gilgeous-Alexander la temporada pasada. Suponiendo que Lillard está sano, el impulso que obtendrá al jugar con Anteto lo convertirá en una selección fácil de pretemporada All-NBA. Es cierto que esta tendencia no es una ley escrita en piedra, pero es difícil imaginar un escenario en el que los votantes no quieran repartir el crédito entre Giannis y Damian Lillard. Aquí también pensar, y esto siempre lo hemos comentado y lo sabéis,
Aquí influye mucho en qué equipo juegas y la posición de este equipo. A Lillard le ha perjudicado mucho, por ejemplo en la última temporada, lo que hemos hablado en esta comparación, Lillard-Gilgeous-Alexander. A Lillard le ha perjudicado mucho estar tan solo y estar en un equipo como Portland, donde no ha lucido tanto como por ejemplo Oklahoma City Thunder. Es que Portland, ya sabéis, no ha tenido ni la posibilidad de meterse en un play-in. OKC sí. Por esto os digo que también el equipo y la posición de este influye mucho a la hora de valorar a un jugador y el impacto que tiene este dentro de su respectiva franquicia. Si analizamos ahora a Milwaukee Bucks, a día de hoy los Bucks están construidos más a la imagen de Lillard que a la de Antetokounmpo. Y sé que esto os puede rayar la cabeza, os puede chocar de primeras, pero su éxito en las últimas temporadas se ha basado en una defensa de élite. Los Bucks tuvieron la defensa número 1 de la NBA en las 2 temporadas en las que Giannis se convierte en MVP de la liga, pero ocuparon el cuarto puesto en 2018-2019 y el octavo en la 2019-2020 en cuanto a ataque. En la ofensiva, Milwaukee cayó hasta el puesto número 15 en la ofensiva la temporada pasada, pero todavía tenía el mejor récord de la temporada regular de la NBA gracias a su defensa clasificada en el puesto número 4, con un récord de 27 victorias y 8 derrotas en partidos en los que estaban a 5 puntos faltando 5 minutos o menos. Esta temporada, el camino de Milwaukee hacia el éxito casi se ha revertido por completo. Han cambiado a un guard defensivo como es Jrue Holiday por un guard ofensivo brutal de élite como es Damian Lillard. Seguirán siendo bastante buenos en defensa, no digo que no, probablemente en algún lugar entre el ranking número 4 de la temporada pasada y el ranking número 9, relativamente bajo en 2021 gracias solo a su protección del aro, pero la combinación de pick and roll, la combinación de tiro, lo profundo que es este grupo de tiradores, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta también el cambio significativo que puede sufrir y que está sufriendo de hecho este equipo en cuanto a su estilo de juego y en cuanto a lo que se va a apoyar este equipo. Y en lo que se va a apoyar es más en el ataque que en la defensa, por lo menos en comparación a los anteriores años. Si el éxito de este equipo depende más del ataque que de la defensa, su principal playmaker, su principal creador de juego, probablemente le quitará crédito a su monstruo bidireccional. ¿Quién es? Giannis Antetokounmpo. Y repito, simplemente tienes que fijarte en el cambio de cartas que ha habido recientemente. Damian Lillard por Jrue Holiday. Cambias a un defensa de élite por un atacante de élite. Un tío que te puede defender absolutamente genial, que es un absoluto muro. Fijaros lo que se ha hablado y los análisis que se han hecho de Boston Celtics, hablando de que pues bueno, la franquicia de Massachusetts ha cambiado, ha sustituido muy bien, suple genial la ausencia de Marcus Smart, que era un hueco muy grande que se le quedaba abierto a Boston Celtics después de ese traspaso para obtener a Porzingis. Y esto al final lo han ocupado con Jrue Holiday, lo han solucionado. Fijaros lo gran defensa que es este jugador y que ha perdido Milwaukee Bucks para adquirir a Damian Lillard, que es un jugador con una capacidad de tiro mucho mayor a la de Jrue Holiday, con una capacidad ofensiva muchísimo mayor, creación de juego, es un playmaker muy bueno Damian Lillard. Pero obviamente su capacidad anotadora viene de anotar 71 puntos en un partido el año pasado. Es que es una barbaridad cómo es a nivel ofensivo Damian Lillard. Pierden en defensa, pero ganan mucho en ataque. Muchísimo. Y luego, por supuesto, vale la pena preguntarse cuánto éxito tendrá Milwaukee en esta regular season que se nos viene. Por ejemplo, ese récord del que os hablaba, 27 victorias, 8 derrotas, ¿lo podrán repetir en esta temporada? Probablemente ese récord bajará. El mejor equipo decisivo de la NBA durante la temporada 21-22 fueron los Phoenix Suns, con un 33-9 de récord. La temporada pasada, con Chris Paul, con Devin Booker, tuvieron una marca de 17 victorias, 19 derrotas. Lo que sucede en partidos reñidos, disputados, es mucho más aleatorio de lo que la mayoría de fans quieren admitir. Y esto es especialmente cierto en la regular season. Es decir, los Bucks tuvieron una marca de 13-15 en partidos decisivos durante la temporada regular de 2020-2021. Y mirar lo que pasó, por ejemplo, en los playoffs. También cambiaron a Mike Budenholzer, uno de los mejores entrenadores de regular season, por un desconocido Adrian Griffin. Si a eso le sumamos los problemas de profundidad, por ejemplo, que surgen de cualquier intercambio exitoso, y el posible declive relacionado con la edad de Chris Middleton, que tiene 32 años, Damian Lillard, que tiene 33, y Brook López, que tiene 35, pues claro, obtenemos un equipo como Milwaukee Bucks que podría ser significativamente más peligroso en un escenario de postemporada, pero parece mucho menos equipado para manejar
una regular season de 82 partidos. Los últimos 3 MVPs han sido cabezas de serie número 3 o inferiores, pero 11 de los 14 anteriores fueron cabezas de serie número 1. Ganar cuenta bastante en esta carrera por ser MVP de la regular season. Estos backs avanzados en edad, como habéis visto con Brook López, con Middleton, con Damian Lillard, probablemente no se sentirán tan inclinados a luchar por cada victoria de regular season si eso, por ejemplo, significa arriesgarse a lesiones de cara a playoffs. Y esa es una de las principales razones por las que la mayoría de los premios MVP se ganan en un punto específico de la carrera de un jugador. Como señala frecuentemente Brandon Anderson de The Action Network, 14 de los últimos 15 ganadores del MVP tenían entre 24 y 28 años. La única excepción es Derrick Rose, que era más joven, pero no mayor. Esto es muy importante, Derrick Rose era más joven de esos 24 a 28 años, pero no supera 29, 30, 31, 32, los jugadores no suelen ganar el MVP después de los 28 años, porque no suelen invertir la suficiente energía en regular season para luchar por el premio. Se centran más en los playoffs, en lo que vale, en el anillo, y Antetokounmpo cumplirá 29 años en diciembre. Simplemente, por ejemplo, tenéis que ver a jugadores tipo LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard ni siquiera ha hecho el esfuerzo de luchar por un MVP. Stephen Curry también ya se enfoca más a llegar bien, a llegar de la mejor manera posible de cara a playoffs. El año pasado, de hecho, se habló de esto. Se habló de cómo llegaba Stephen Curry, de cómo llegaban los grandes jugadores, LeBron James, si llegaban dosificados. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué también surge, por ejemplo, el load management, del que tanto se ha hablado con Clippers, con Paul George, con Kawhi Leonard? Ahora mismo, jugadores de elevada edad, superando los 28 años, te interesa más que lleguen bien, te interesa siendo el equipo y te interesa siendo el propio jugador. Llegar mejor a playoffs que, por ejemplo, darlo todo en temporada regular y luego llegar quemadísimo, sin energías para playoffs. Porque caes eliminado en primera ronda, a las primeras de cambio te pegan el golpazo y eliminado. Quedas out por completo. De hecho, hay más, porque por ejemplo, Anteto lleva 3 años sin ganar un MVP. Solo hay 2 jugadores en la historia de la liga que han ganado un MVP estando 3 años sin ganarlo y finalmente luego se llevan otro. El primero fue Will Chamberlain, porque su sequía llegó a los años de 1960, y el segundo fue Michael Jordan, que, pues bueno, ya sabéis, con la retirada de 3 años, etcétera, etcétera. Esto se sostiene en la lógica. Los jugadores tienden a ganar un MVP durante las primeras partes de su mejor momento. En este tramo de su carrera son lo suficientemente buenos como para ganar el premio, pero aún no tienen la edad suficiente para empezar a pensar seriamente en la gestión de la carga, en dosificarse, en gestionarse. Anteto todavía está en su mejor momento, pero él y su equipo tienen edad suficiente para no esforzarse hasta el último centímetro de la temporada regular. Entonces, claro, hay que señalar que Anteto ni siquiera alcanzó el nuevo mínimo de 65 partidos para ser elegible en la temporada pasada. Jugó 67 en la 21-22. Y Anteto es bastante duradero, le respetan las lesiones, no es un Anthony Davis ni mucho menos. Pero según los estándares modernos, eso no significa exactamente que jugará 80 partidos cada año. La ironía aquí, ¿dónde está? Está en que el traspaso de Damian Lillard podría haber creado un mejor candidato de cara al MVP, pero no en Milwaukee. Jason Tatum nunca se ha perdido más de 8 partidos en una temporada, tiene solo 25 años, justo en la mitad de nuestra típica ventana de edad para el MVP. Y mientras Holiday y Horford se acercan al final de su mejor momento, el resto del núcleo de Boston está en sus 20 años. Tatum tiene un compañero de equipo All NBA como es Jaylen Brown, pero Lillard ha alcanzado ese nivel 7 veces. Brown solo lo ha hecho una vez, y con Holiday y Kristaps Porzingis necesitados de tiros es completamente plausible que los números de volumen ofensivo de Brown caigan lo suficiente como para noquearlo por completo. Boston ocupó el segundo lugar tanto en ataque como en defensa la temporada pasada, y es posible que, pues bueno, mejoren en ambos extremos de la cancha la próxima campaña. Su récord decisivo de 24-13 debería sufrir cierta regresión, pero no tanto, por ejemplo, como en Milwaukee Bucks. ¿Por qué? Porque en Milwaukee se ha apostado más por el ataque que por la defensa. Boston ha mantenido eso, ha mantenido el nivel del año pasado e incluso lo ha mejorado, porque te has quitado a un jugador defensivo como Smart, pero has incluido en tu roster a un nuevo jugador más defensivo aún, mejor, que es Drew Holiday, que lo mejora a Marcus Smart.
Entonces, con todo esto en mente, es muy probable que el gran beneficiario del cambio en la cima de la conferencia desde el punto de vista de premios, sea más Jason Tatum, por ejemplo, que Giannis Antetokounmpo. En las casas de apuestas, Jason Tatum tiene menos probabilidades, es menos favorito, es menos candidato que Anteto. Pero con todo esto, habiendo repasado exactamente todo lo que os acabo de decir en el vídeo, Tatum, hoy por hoy, tiene más papeletas para llevarse un MVP, para lucir más que, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo. Porque Jason Tatum puede estar más fresco, porque Boston Celtics puede estar mucho más fresco por edad, por energías, que por ejemplo Milwaukee Bucks. Y esto no podemos dejarlo a un lado, no podemos olvidarlo a la hora de ver quién puede llevarse el MVP. Nikola Jokic, Luka Doncic, Jason Tatum, etcétera, etcétera. Y obviamente tampoco olvidemos la lucha en cuanto a posiciones. Boston-Milwaukee, los dos grandes candidatos de la NBA y de la conferencia están en la misma conferencia. Aquí ya sabéis que también va a influir poquito, mucho, no se sabe, pero va a influir qué equipo está primero y qué equipo está segundo. En un face-to-face por el MVP entre Jason Tatum, por ejemplo, y Giannis, obviamente, si Boston, por ejemplo, está delante o Milwaukee está por encima de Boston, esto va a influir. Y sobre todo si, por ejemplo, la lucha está más que reñida entre estos dos jugadores estrella. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no os dejéis engañar. Damian Lillard sí ha llegado, Milwaukee es mucho más candidato que nunca para llevarse el anillo de la NBA, pero le resta posibilidades a Giannis Antetokounmpo. Parece que no, parece que con la llegada de Damian Lillard, Giannis es más favorito que nunca para llevarse el MVP este año por la ayuda que va a recibir a nivel ofensivo, pero mucho cuidado, porque si te pones a leer entre líneas, Giannis es menos favorito para llevarse el MVP que otros jugadores como Nikola Jokic o como sobre todo Jason Tatum. Decidme lo que pensáis, vuestra opinión, si estáis a favor de lo que os acabo de decir en el vídeo, si estáis en contra, me lo ponéis todito por aquí, like, subscribe para que yo os vea que os gusta, para que yo vea que queréis más vídeos como este y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Somos boys!